Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad de las serpientes del Delta del Paraná y los alrededores, y para ello convocamos a dos especialistas, la licenciada Marina Reyes, que nos va a contar un poco cuáles son las que pueden encontrarse, cómo distinguirlas y cómo distinguir sobre todo las venenosas del resto, y después el doctor Fabio Crudo nos va a contar qué vamos a hacer en caso de que aparezca una serpiente que pueda morder y sea venenosa, y dónde acudir y cómo accionar. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Marina Reyes. Ella es rescatista de fauna silvestre, especializada en reptiles, cofundadora y secretaria de Yo No Mato Serpientes. Es una asociación civil, es profesora de la Universidad de la UTN, docente de la Universidad Tecnológica Nacional, y además en este momento tiene el rol de directora de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires. Marina Reyes, te doy la palabra. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, Nati. Bueno, gracias por la iniciativa, a INTA, y la verdad que es un honor formar parte de este panel. Comparto pantalla. Bueno, entonces, como dijo Nati, les voy a hablar muy brevemente de las serpientes más comunes en el delta bonaerense. Básicamente, primero que nada, este mensaje, ¿no? Si ves una serpiente, no la mates, déjala, si es posible, alejate, déjala que siga su camino y seguí vos el tuyo. Ese sería el primer mensaje para darles. ¿Y por qué estamos acá? Bueno, porque nos gusta concientizar, nos gusta compartir los conocimientos y creemos firmemente que la diferencia entre tenerle miedo y tenerle respeto a un animal es conocer acerca de él, ¿no? Así que por eso nos encanta desde Yo No Mato Serpientes acudir a este tipo de convocatoria. Ante todo, contarles qué hace una serpiente en un ecosistema. Bueno, tiene una función biorreguladora. Como ven en esta foto, que todos conocemos acá del Principito, básicamente come roedores, algunas comen otras serpientes, peces, otro tipo de animales, pero bueno, lo que hacen es regular la población de otras especies. Y en esto también nos dan un servicio a los seres humanos porque previenen enfermedades, ¿no? Todas las enfermedades que transmiten los roedores. Acá tenemos una linda foto de una musurana, que es una culebra inofensiva para el hombre, alimentándose de una yarará. Este es otro de los roles que tienen las serpientes, las que se alimentan de otras serpientes, justamente ayudarnos a tener lejos las serpientes venenosas. Les voy a contar entonces brevemente el top, el ranking de las especies que más frecuentemente detectamos en el delta bonaerense. La fuente de esto son obviamente papers, publicaciones científicas y la estadística de Yo No Mato Serpientes. Bueno, top 1, la culebra verde y negra, que todos hemos visto, sí, ahí la vemos en la foto. Puede cambiar de patrón, básicamente es negra con verde o negra con amarillito. Las crías son más amarillentas, a medida que crecen se ponen más verdes. Algunas no, quedan con el color amarillo, pero lo importante de ella es que es súper inofensiva, pero además es súper sociable. Entonces es muy fácil que este animal, que no le tiene demasiado temor al ser humano, aparezca por nuestros parques, por nuestros patios. Como les conté, más que inofensiva, así que importante también tenerla. Ahí ven una foto donde se está alimentando de un sapo, es muy voraz, así que también controla desde ese lado. Acá tenemos otra, ¿sí? La falsa yarará sapera. Después vamos a ver cómo compara en una foto con la yarará grande verdadera. Es súper perseguida, ¿por qué? Porque se la confunde con una yarará. Es verdad que los colores son parecidos, pero después vamos a ver en la foto que el patrón es totalmente distinto. Y ella lo que hace es disfrazarse de yarará. ¿Por qué? Y porque todas las serpientes saben que son presa, entonces tratan de simular lo que no son. ¿Y ella qué hace? Hincha el cuello, entonces la cabeza, que en general es redondeada, pareciera diferente, ¿sí? Se disfraza de yarará, decimos. Entonces es importante saber hacer, se enrosca como una yarará, tira una estocada intentando morder como una yarará, pero es súper inofensiva. La verdad que, como su nombre lo indica, solamente se alimenta de sapos. Y la podemos encontrar abundante en el delta,
y la particularidad que tiene es que no solo está cerca de los cursos de agua, ¿sí? La hemos encontrado en los pajonales, en cualquier lugar, no necesariamente al lado de un curso de agua. Culebras acuáticas hay varias, ahí tienen la foto de la acuática marrón, Semiaureus, también hay una prima de ellas, Miliaris, ¿sí? Estas sí están bien cerca de los cursos de agua, lo mismo, son inofensivas para el ser humano, no revisten mayor peligrosidad, si bien siempre decimos, si en algún momento nos muerde una serpiente, acudir a un centro asistencial. Después nos vamos a explayar un poquito más con las venenosas, Fabio va a abordar ese tema. Acá sí tenemos a otra acuática, la Helicops, ¿sí? Tenemos dos Helicops, la Infrateniatus y la Leopardinus. La ven, la coloración es marrón, tiene un bordecito dorado, y la Leopardinus, que se llama así justamente porque nos remite a las manchas del leopardo, tiene unas manchas más oscuras sobre un fondo más marrón más clarito. Esta sí tiene como una tendencia a morder, ¿no? Sí, entonces es importante, si bien es importante no tocar ninguna serpiente, es importante no tocar esta. ¿Por qué? Porque tiene una tendencia a morder. Como todo animal silvestre, tiene bacterias en la boca, dijimos, remitirse a un centro asistencial no provoca ninguna otra cuestión, más allá de quizás una infección local, pero bueno, sí tengamos en cuenta que esta es un poquito más agresiva, con lo cual no llama la atención que muerda. Otra importante también, la culebra ojo de gato, ¿sí? Como ven, esta también es confundida con la yarará porque es color marrón y tiene algunas manchas de un marrón más oscuro, pero ya vamos a ver que el patrón de las manchas, digamos el dibujito que tiene, es totalmente distinto. Y esta también tiene un cierto grado de agresividad. Acá tenemos una culebra listada, también bastante común, es muy fácil de identificar por esta línea roja que tiene en todo a lo largo del cuerpo. Esta no es agresiva, ¿sí? Podemos decir que en su comportamiento es muy tranquila, es bastante abundante también. Y como decimos, con todas las culebras, si bien no son venenosas, vuelvo a repetir, si no hay necesidad, ¿para qué agarrarla con la mano? ¿No? ¿Para qué arriesgarse? Esto es un concepto que me parece importante que tengamos en consideración. Y acá sí vamos desde las más inofensivas hacia las más peligrosas, ¿sí? Hasta ahora, como dije, todas culebras inofensivas cuya mordedura no revestiría mayor peligro. Ahora sí tenemos dos que no son venenosas, pero sí su mordedura, su saliva tiene cierta toxina que depende de las características del ser humano, podrían provocar alguna infección un poquito más importante, sí tiene que ver también con el estado de salud del mordido, pero bueno, sí, en esto, definitivamente, si tenemos una mordida de una culebra verde, hay que acudir a un centro asistencial. No es, ya digo, un animal que nos vaya a complicar la vida, pero bueno, su mordedura es de cuidado, como acá dijimos. Es bastante fácil de distinguir por sus colores, pero lo que hace es camuflarse en los árboles, arbustos y demás, así que bueno, a veces es difícil de ver. Y acá tenemos a nuestra discutida, querida y preferida de Yo no mato serpientes, la culebra ratonera, es bastante abundante también, acá lo mismo, ¿sí? La mordedura es de cuidado, sí hay que ir a un centro asistencial, misma razón que por la culebra verde, con la cual tiene similitud en varias cuestiones. Hace poquito cambió de género, pero digamos, comparten un montón de cualidades, y la situación acá, ¿por qué la destaco? Porque es agresiva, esta sí suele morder, es otra de las que en su comportamiento imita a la yarará, en muchos casos, por
cómo se enrosca y por cómo intenta tirar una estocada para morder, pero se camufla perfectamente bien y es increíble ver la diversidad de colores que tiene la patagoniensis a lo largo de toda su área de distribución. ¿Por qué pongo esta foto de un adulto y de un juvenil? Porque si bien todas las que mostré de juveniles o de crías son muy parecidas al adulto, no difieren demasiado, sí la patagoniensis. Fíjense, la cría sí es marroncita y dorada, muy parecida a la que les había mostrado anteriormente como culebra acuática. Entonces a veces se confunde, la gente cree que es inofensiva, y ojo con ella porque no es tan inofensiva. Entonces, fíjense que la cría es doradita con marrón más oscuro, pero el adulto ya tiene otra coloración, ¿sí? Va perdiendo ese doradito y tiene también la característica de que, diferente a otras culebras, su piel es bastante áspera, tiende a tener cierto relieve en esas escamas, más parecido a lo que sería una serpiente venenosa, y la verdad que las hemos visto desde un color verde bastante intenso hacia un marrón. Fíjense, en este caso está en una zona más de piedras y se camufla perfectamente. Entonces, bueno, ojo con ella porque además es agresiva, es la malhumorada de todas las culebras, entonces importante mantenerse alejado, no tocarla como a ninguna de las otras. Y acá sí llegamos a las venenosas, nuestra súper emblemática autóctona del delta, la yarará grande, ¿sí? Y acá la ven con todo su patrón, fíjense lo que venimos diciendo, el dibujito se repite a lo largo desde la cabeza hacia la cola. Acá es generacional esto, algunos van a decir es un tubo de teléfono viejo, otros van a decir, los que les guste más la comida, van a decir es una media luna lo que tiene, o es un riñón cortado transversal. Los chicos, los pendex hoy por hoy dicen, es un auricular. Bueno, a todo esto se parece el patrón de la yarará grande, y es importante destacar que es muy definido. Si ustedes vieron las anteriores, las coloraciones marrones son bastante difusas, y el patrón de la yarará es definido, ¿sí? Esa media luna, ese auricular, lo que como ustedes le quieran llamar, es de una coloración marrón más oscura, tiene un borde clarito, blanco, blanquecino, bastante definido, y el fondo es color marrón un poco más claro. Y lo que sí tiene es que las escamas son carenadas, son en relieve, totalmente distinto a todas las culebras que estuvimos viendo, ¿sí? Ese es el típico comportamiento de cuando se enrosca previo quizás a morder. Desde ya es una serpiente venenosa, de importancia médica, sí o sí centro asistencial. No me quiero extender en esto porque después Fabio va a hablar mucho más, pero sí el mismo mensaje, no las maten, no necesariamente porque es un animal venenoso hay que matarlo. Sí vamos a hablar después de medidas de prevención. Acá está justamente una foto de cuando, digamos, lo que seguiría a esto, ¿no? Acá se enrosca, ¿sí? Las pongo para que identifiquen este comportamiento, y acá es cuando tira su estocada para morder. Fíjense, ahí se ve también el patrón, es muy definido y a lo largo de todo su cuerpo. Y las crías son iguales, así que acá no tenemos ningún lugar a la confusión. Como les conté, sí, la mordedura es de importancia médica y requiere atención, y en casos en general, cuando no es una mordedura seca, suero antiofídico. Y para terminar, si les muestro, acá van a ver la yarará en su posición habitual, así la van a ver tomando sol. No es un animal que podamos calificar de agresiva, la yarará grande, la que tenemos en nuestro delta, ¿sí? Y ahí la tienen justamente al lado de la falsa yarará, de la culebra sapera de la que habíamos estado hablando. Si bien los colores marrones son característicos, van a ver perfectamente cuál es la diferencia entre una y la otra, el patrón bien definido de la yarará grande y los colores amarronados, pero mucho más difusos, de la falsa yarará o la culebra sapera.
Hasta aquí mi presentación y va a continuar Fabio ya con detalles sobre ella y sobre la prevención de los accidentes zoofílicos. Muchas gracias, Marina. Ahora lo voy a presentar a Fabio. Gracias por tu presentación. Después vamos a hacer unas preguntas. Lo presentamos a Fabio. Fabio es un médico amigo ya hace muchos años, igual que Marina y Lucas, que han trabajado muchos años en el Delta en este tema y nos han colaborado en difundir esta problemática, digamos, que preocupa a la gente. Fabio es médico, infectólogo, trabaja en el Hospital San Antonio de Areco y Arrecifes, y además pertenece a la Asociación ADESAR y a la Fundación Mundo Sano. Y nos va a contar un poco qué debemos hacer ante la aparición, mordedura de alguna de estas serpientes venenosas en el delta o aledaños, digamos, porque sabemos que fuera del delta también aparecen. Fabio, te doy la palabra. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, como decía, gracias por la invitación. Ya es un clásico. Desde 2014, por ahí, venimos con estas actividades. Quizás durante la pandemia la pasamos por un año que no la hicimos. Bien, vamos a sumergirnos directamente y pasar a lo que más nos interesa, que es la mordedura de yarará. Como bien lo explicaba Marina, es la vedette de la zona en cuanto a la única, prácticamente, el único venenoso, la única serpiente venenosa que tenemos y que produce el 95% de los accidentes por mordedura de serpiente en Argentina. En cuanto a mordeduras de serpientes en general o de cualquier animal venenoso, es importante tener presente que van a existir primero factores de riesgo de la persona mordida, ¿sí? Entonces no es lo mismo cuando el accidente lo tiene un niño que cuando lo tiene un adulto. Es muy importante la cantidad de veneno respecto al peso de la persona, porque proporcionalmente la cantidad de veneno inyectada siempre es la misma, digamos así, por el animal agresor, pero la masa corporal es diferente. Si tienen enfermedades de base, especialmente si hay el trastorno de la nutrición o alcoholismo, si hay inmunodepresión de cualquier tipo, cuál es el asiento topográfico de la injuria. No es lo mismo una lesión en la cara, en el cuello, que en una mano, por ejemplo. Cuánto se tarda hasta comenzar con las medidas de tratamiento, y después si hay o no, y esto es muy importante, tratamientos folclóricos, que muchas veces lo que hacen es empeorar el cuadro. Acá, ejemplo de tratamiento folclórico, el torniquete que veíamos en las películas del oeste, que no hay que hacerlo, que no hay que hacerlo. Ahora, relacionados con el agresor, el número de agresiones, a veces hay más de una mordedura, las características del aparato agresor, las sustancias activas inoculadas, y también, aparte de la sustancia activa, aparte del veneno en sí, que es específico, los gérmenes acompañantes, porque no, como la boca de cualquier animal, tienen gérmenes. Y en este caso, como se alimentan de roedores, por ejemplo, también existen gérmenes relacionados a la fauna que consumen. Entonces, esto también es importante para la sobreinfección agregada. En Argentina tenemos los accidentes bootrópicos, los de yarará, los crotálicos de cascabel y los elapídicos de coral. Nos vamos a referir exclusivamente a los de yarará hoy, ¿sí? Porque estamos hablando básicamente de la zona del delta. ¿Cómo reconocer los ofidios venenosos? Creo que esto mucho mejor lo ha hablado un poquito Marina antes, pero básicamente tienen escamas córneas en el dorso y en la paca ventral, tienen pupila vertical o circular, la lengua es bífida, tienen sensor térmicos en algunas especies y se caracterizan las especies venenosas, la presencia de la foseta loreal. Tragan las presas enteras, tienen glándulas venenosas y se alimentan de roedores fundamentalmente. Esta es una clasificación, la vamos a pasar por alto porque justamente vamos a ir
puntualmente a lo que es el accidente botrópico o por yarará. Fíjense que la mordedura de yarará es el 97% de las mordeduras que se producen en Argentina, ¿sí? Más o menos hay 850 mordeduras por año, ¿eh? Entre 850 y 1000 mordeduras por año en el territorio argentino. Y el 70% de ellas son por debajo de la rodilla. Esto tiene que ver con pisarlas, básicamente, llevarlas por delante. Como Marina lo había comentado antes, la vedette Botrops alternatus, yarará grande, ¿sí? Ocupa terrenos húmedos de Buenos Aires, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires y de la Mesopotamia. Yo siempre acá me paro un segundito para recordar un caso de una persona que tomó el Roca, el ferrocarril Roca, se bajó no llegaba a la estación Constitución, se bajó y cruzó el terraplén y de repente siente un chicotazo en la pierna. Era una mordedura de yarará, terminó internado en el Hospital Muñiz. Como en los pajonales alrededor del riachuelo hubo un accidente por una de estas yarará. Es decir, que son de la zona. Recordemos la reserva de Buenos Aires, la reserva ecológica en Buenos Aires, es decir, no es que exclusivamente tienen que estar en el delta del Paraná, es de nuestra zona. Bueno, ¿y qué es lo que hace la yarará? Tiene un veneno, y ese veneno tiene diferentes acciones. Las acciones fundamentales son proteolíticas, es decir, destruye las proteínas, coagulante y al mismo tiempo hemorrágica. Y de acá se va a desprender los problemas que va a ocasionar. Si nosotros vemos esta foto, que es del Hospital Muñiz, esta paciente, vemos que tiene un brazo totalmente diferente al otro. ¿Por qué? Porque uno de los primeros síntomas que genera es el dolor y es el edema del miembro afectado o del lugar afectado. Incluso el edema es lo que nos va a hablar de la gravedad del cuadro. Es una manera rápida de inferir qué tan grave va a ser ese cuadro. ¿Por qué? Porque estas lesiones, como dijimos recién, proteolíticas, destructivas, ¿sí? No se producen en forma inmediata. Estas son lesiones de 5, 6, 7 días recién en adelante, ¿sí? Entonces, la manera de acceder al tipo de gravedad que tiene el paciente es básicamente catalogando el edema y el compromiso de los segmentos de los miembros. Entonces, esto es muy específico ya, el efecto proteolítico es porque tiene enzimas fosfolipasa y alunodidasa, factores liberadores de vasoactivos, el efecto coagulante por una L-arginina estearasa, que transforma el fibrinógeno en fibrina, y el efecto hemorrágico por metaloproteínas que actúan sobre los endotelios vasculares. Ahora, el cuadro clínico, lo primero que vamos a ver es la impronta de los colmillos. Eso es característico, con unos centímetros de separación, que tienen dolor intenso, porque la toxina ya genera dolor, y comienza el edema localizado y una equimosis que progresa a la raíz del miembro. Es decir, el edema es localizado. El edema lo puedo tener en la mano, lo puedo tener todo en el antebrazo, lo puedo llegar al brazo, al hombro, y esta cantidad de segmentos que me tome, ¿sí? Me va a estar hablando del tipo de accidente, de cómo lo catalogo, porque yo lo tengo que catalogar en leve, moderado, severo, al principio, con la idea de saber qué tratamiento con antiveneno le tengo que dar. El edema, entonces, luego empieza a aparecer equimosis, ampollas hemáticas, esto ya con el transcurso de horas y días, ¿sí? Y al sexto día de evolución se empieza a notar la necrosis, es decir, la destrucción del tejido. En los casos más graves empieza a haber incoagulabilidad sanguínea, ¿sí? Con equimosis, hematuria y epistaxis. Y estos son ya signos de las manifestaciones graves. Acá vemos, esta es la pierna de ese paciente que fue mordido en el riachuelo. Y cuando el cuadro clínico también se puede acompañar con síntomas generales de alteración de la agudeza visual,
náuseas, hipotensión, y en los cuadros graves, con insuficiencia renal por necrosis tubular aguda, coagulación intravascular diseminada, shock, y bueno, en algunos casos pueden ser mortales. El tratamiento. Lo primero de todo, como decíamos, es los tratamientos, ojo con los tratamientos folclóricos. El torniquete no. Incluso, en contra del torniquete, es que lo más rápido posible hay que sacar cualquier tipo de cinturón, anillo, pulsera, porque tenemos que prever que el miembro se va a inflamar, y eso va a ser contraproducente, porque va a quedar como un cuello inextensible y va a ser un síndrome compartimental, va a ser peor. Entonces, rápidamente, si había un anillo en ese miembro, si había una pulsera, si había un reloj, hay que sacarlo antes que el miembro se edematice. Y acá el ABC es el tratamiento con antiveneno específico, y lo más precoz posible por vía intravenosa. ¿Dónde está? Bueno, en todos los hospitales de la zona hay antiveneno. El antiveneno es fabricado en el Instituto Malbrán, tiene larga trayectoria en el tema de la fabricación, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se aplica, pero siempre por vía intravenosa. Ahora, eso sí, lo podemos aplicar en cualquier lado. Tengo un antiveneno y me lo llevo en el bolsillo por si en el monte me pica una yarará. No, porque también tiene un riesgo la aplicación del antiveneno, ¿sí? El antiveneno está producido en caballos y puede generar un shock anafiláctico. Y una persona por shock anafiláctico se muere en minutos, pero por una mordedura de yarará, por más grave que sea, no se muere en minutos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con la mayor calma posible, ir al centro, al hospital más cercano, el hospital de Escobar, el hospital de Campana, el hospital de Zárate, en lo que hablamos de la zona del Delta, ¿sí? El hospital de Tigre, donde es la regla que haya antiveneno, y si no, rápidamente se consigue. La elevación del miembro, justamente para disminuir la posibilidad de que empeore el edema, liberar cinturones, reloj, anillos, pulseras, lavar con agua y jabón, ¿sí? No hay que hacer ninguna medida heroica, ¿sí? Obviamente a los pacientes, como cualquier otra herida y cualquier otra mordedura, hay que darle vacuna de profilaxis antitetánica, ¿sí? Y bueno, como decíamos antes, trasladarse al centro asistencial, con la mayor tranquilidad posible. Las personas no se mueren de miedo en el momento, pero no se mueren, digamos, en el momento por la toxina de la yarará. Como dijimos, el antiveneno líquido liofilizado, producido por el Anlis Malbrán y es distribuido por el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sí? En la provincia de Buenos Aires es producido por el Laboratorio de Salud Pública y distribuido también por el Ministerio de Salud Provincial. Bueno, hay bivalente, como hay diferentes especies de yarará, hay bivalente y tetravalente, tienen reacciones cruzadas, así que el que esté disponible nos va a servir. Y en los tipos según el tipo de accidente, en los leves, cuando hay edema ¿cuándo es un leve? Cuando hay edema local sin alteraciones de la hemostasia y está comprometido hasta un segmento corporal. Los moderados es cuando ya hay edemas, necrosis local importante, o hay trastornos de la coagulación, y los graves cuando hay signos de shock. Los leves, 2 a 4 ampollas intravenosas. Los moderados, 4 a 8. Es fácil la regla mnemotécnica, 2 a 4, 4 a 8, y de 8 a 12 ampollas para los graves. A veces pasa que llegamos y el suero está vencido. Si está vencido, por convención se aplica el doble. No es que no se aplica si está vencido. Los sueros en general, y esto hasta lo hablábamos ahora con la fabricación de suero química inmune para el COVID, son muy estables. Entonces, en realidad, si están vencidos y no tenemos, lo podemos aplicar en doble dosis por convención. Siempre hay que hacerlo en el hospital por la presencia de cualquier reacción, no administrarlo en forma local, y toda la dosis se pasa en 250 centímetros de solución fisiológica o de destroza al 5%. En cuanto a la prevención, bueno, es bastante lógico. Usar botas de caña alta, de goma o de cuero cuando uno anda en las zonas agrestes, ¿sí? Polainas de cuero, acompañarse de perro, muchas veces un animal centinela. Los niños, tratar de llevarlos en andas. No andar descalzo, no introducir las manos en huecos, especialmente los huecos de los árboles,
y no dormir en el suelo. Limpiar y mantener el peridomicilio, porque al tener el pasto corto uno puede identificar mejor, al tener cuidado donde pone la leña, etcétera, esos lugares mantenerlos lo más limpios posibles y alejados del domicilio, nos favorecen esta prevención. Utilizar alambre tejido en las ventanas, no tocar ni hostigar a los ofidios, como bien lo comentaba Marina, creo que fue su primera diapositiva, dejarlos que sigan su camino y nosotros seguir el nuestro, y hacerlo así aunque parezcan muertos, aunque parezcan que no se mueven y que están muertos, ¿sí? Generalmente no lo están. Pregunta que tengo para ustedes, porque todo el mundo lo primero que pregunta es ¿dónde voy? Porque la duda es si en todos los hospitales de la zona hay suero, porque muchas veces no hay. No sé, Marina o Fabio, si tienen la respuesta a esa pregunta, que es muy específica. Mirá, yo tengo entendido que tiene que haber en todos los hospitales de la línea del Delta, pero no sé si Marina tenés algún dato más actualizado, pero inicialmente, bueno, había un centro que era el Hospital de Zárate, pero debería haber en todos. Bueno, yo les cuento en base a la experiencia, ¿no?, de estos últimos años. Si bien, bueno, lo que les podemos dejar es la guía de prevención de accidentes ofídicos que emite el Ministerio de Salud, ese material está para compartir. Es verdad lo que dice Fabio, bueno, en la zona el hospital referente en el tema ofidismo es el Hospital de Zárate. Como bien dijimos, yo creo que aquí no se trata solo de tener disponibilidad del suero antiofídico y que no esté vencido. Como decía Fabio, por convención tenemos ahí el de aplicar el doble, sino también el personal capacitado, muchas veces, como no es algo tan frecuente de atender en algunos hospitales, entonces lo que ocurre es que no todo el personal está capacitado o entrenado, que no es lo mismo estar capacitado que estar entrenado en una práctica. Entonces, eso también es un factor. Y por supuesto, importante que para prevenir el shock anafiláctico que bien explicó Fabio, siempre en acudir a un centro asistencial, ¿no? La pregunta siempre aparece como, no, pero si yo me compro el suero, si yo tengo el suero, me voy a trabajar al campo. Bueno, estamos en un problema, claramente, lo dijo Fabio, nadie se muere en minutos de una mordedura de yarará, hay 6 horas para llegar a un centro asistencial, no es que salir corriendo, al contrario, es mantener la calma, pero sí nos podemos morir en minutos de un shock anafiláctico. Entonces, evaluar esa situación, esa paradoja que se nos presenta. Ahí, Marina, bueno, una cosa que lo hemos charlado en otras presentaciones es que justamente lo que dicen es que si vos tenés el suero, como suele haber en algunas empresas, en la isla y demás, es no aplicarlo en el lugar, sino atárselo, habían dicho, o pegárselo a la persona que lo mordió la víbora y llevarlo con el suero al hospital más cercano o lo que fuera, digamos, pero no aplicarlo en el lugar justamente por el shock anafiláctico. Entonces, bueno, reforzar eso, de no aplicarlo en el lugar, de llevarlo, y sí, después les vamos a pedir el dato del Muñiz y demás, de dónde acudir en el caso, o de los hospitales cercanos a la isla, para que la gente por lo menos pueda llamar y consultar ante las dudas de si hay suero o no hay suero, para ver dónde acudir en el caso de una emergencia. ¿Dónde convendría? Si perder tiempo, ir a Zárate, Campana, Escobar, o ir directamente a Buenos Aires, al Muñiz. Sí, tal cual, Natalia, y incluso eso era un protocolo que en su momento en Zárate, en las terminales portuarias, habíamos puesto en acción. Es decir, esto de tienen el suero, lo llevan, digamos, y lo llevan al hospital. Porque, como bien decía recién también Marina, no es solo que esté el suero en el hospital, porque
después nadie sabe quién tiene la llave del lugar donde está, quién lo pasa, quién ya lo pasó. Entonces, hay que tener todo eso aceitado. Y, y bueno, acá los minutos juegan, ¿no? Las horas juegan también a favor del paciente o en contra del paciente. Entonces sí es importante tener el mecanismo aceitado. Y no es algo de todos los días, con lo cual tampoco es que hay mucha gente que tenga experiencia. Eso te voy a preguntar, Fabio, ¿hay una estadística, al menos para esta zona, de cuántas mordeduras al año, más allá del total de Argentina, por lo menos para el territorio, la región? ¿Hay alguna estadística? Seguramente sí, yo no la tengo, pero tiene que haber una estadística de la provincia de Buenos Aires y el grueso de las mordeduras de la provincia de Buenos Aires son en la zona, seguro. Bien, bueno, muchas gracias. Entonces, la otra pregunta para Marina, o sea, reforzamos esto, cuántas de las víboras que tenemos, de las serpientes que tenemos en la isla y aledaños, son venenosas o de cuidado, y dónde tenemos más riesgo de que nos muerda una serpiente venenosa? Bueno, como dijimos, venenosa es solo una en condiciones normales, ¿no? No nos olvidemos también que hay algunos factores como el mascotismo, hay gente que captura serpientes en otros lugares del país, después cree que es una buena idea tenerla como mascota, después como no sabe qué darle de comer, el animal no resulta ser el chiche que parece, la terminan soltando en otro lugar, lo cual obviamente está penado por la ley, pero además puede provocar problemas ecológicos que no son objeto de esta capacitación o de esta charla, pero sí es importante para cerrar, venenosa de importancia médica, solo una, la yarara grande, Botrops alternatus, a la que ya nos referimos, nuestra vedette, nuestra emblemática autóctona del delta. Estas dos de cuidado, ¿sí? La culebra ratonera y la culebra verde, y luego las culebras más abundantes que mencionamos, para todas, importante, por más que haya sido una mordedura chiquita, local, siempre acudir a un centro asistencial, aunque fuera a la salita. Ya dijimos, lo explicó muy bien Fabio, depende siempre el grado la gravedad de la mordedura no solo depende del animal, sino también depende de otros factores, como por ejemplo el estado de salud del mordido. Si es un chiquito, pequeño, bueno, obviamente se recomienda muchísimo más darle cuidados como con más énfasis, porque una infección local puede provocar hasta la amputación de un dedo. Entonces, bueno, y aparte, esto que siempre preguntamos, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Y qué vas a hacer? Si te acaba de morder una yarará, ¿te vas a quedar en tu casa tomando mate, pensando dónde vas? No, vas rápidamente a un centro asistencial. Con esto no quiere decir que te desesperes, porque tiempo hay, pero por supuesto que vas a terminar con esa situación y rápidamente acudir al centro asistencial sin demorar ni un minuto. Esto es un mensaje importante. Y las situaciones en las que habitualmente nos muerden, por los registros que nosotros tenemos, habitualmente muerden porque tenemos dos típicas situaciones. O la estoy hostigando con un palito, ¿sí? Entonces, cada vez, como no me mordió, entonces voy acercándome o lo que fuere, y lo que la gente por ahí no mide es que la serpiente puede, en un momento ya se termina, como dicen los chicos, mirá que me enojo, y se termina enojando, y entonces mordiendo. Y también, por supuesto, esto de meter la mano en los huecos de los árboles, en las piedras, bajo las piedras, es muy, muy frecuente en el delta, en los pilares de leña, ¿no? Eso es una situación que se suele dar. Entonces, bueno, todas estas situaciones hay que tenerlas en consideración. No nos olvidemos, en el caso de la yarara grande, básicamente se alimenta de ratas o de ratones. ¿Dónde aparecen las ratas y los ratones? Donde hay residuos. Entonces, muy importante, así como lo contó Fabio, mantener el pasto corto en la zona peridomiciliaria, pero además mantener los residuos contenidos, porque es la ecuación. Residuo, rata, yarará. Entonces, después,
matamos a la yarara, obviamente hay sobreabundancia de ratas, nos exponemos a otras enfermedades muchísimo más graves que la mordedura de una yarara, y ahí es donde esa ecuación termina desequilibrándose, ¿no? Entonces, ¿cómo cortamos todo ese efecto? Tengamos los residuos contenidos y no vamos a tener ratas y no vamos a estar expuestos tanto a una mordedura de yarara.